Que Dios les bendiga, hermanos. Es un gozo y es un privilegio. Siempre que uno tiene la oportunidad de predicar la palabra, pues es un privilegio que Dios nos ha dado. Y esto, hermanos, me llena de mucho gozo. Tengo entendido, el pastor me decía que el tema en este mes ha sido acerca de la amistad. Y vamos a buscar en una de las historias bíblicas, vamos a encontrar un ejemplo de cómo se puede mantener una amistad duradera. Y desde luego no se mantiene solo con regalos de 14 de febrero. Es más, los regalos de 14 de febrero son más que representaciones fidedignas de la amistad. Más bien es una moda, ¿verdad? Ya tratamos de cumplir con algo que nos gusta. Pero la amistad es mucho más fuerte. Y conociendo la historia que vamos a aprender hoy, vamos también a llegar al punto donde llega toda la Escritura, a Cristo. ¿Sí? Así que el ejemplo que les voy a compartir hoy está basado en en el primer libro de Samuel, capítulo 20, versículos del 1 al 17. Fíjese que no le voy a dar lectura, pero usted puede checar que vamos a ir hablando de todo este pasaje y vamos a ir aprendiendo. El tema de hoy, o el mensaje de hoy, se llama Bases para mantener una amistad duradera. Bueno, les voy a dar el contexto de esta historia. Esta historia se remonta a mucho antes de la venida de Jesús, en tiempos del reino de Israel. Israel inicia su tiempo de monarquía por medio del rey Saúl. El pueblo de Israel quería un rey y ellos pidieron a Saúl, pero Saúl no se mantuvo obedeciendo a Dios, y Dios llamó a otro hombre. Entonces Dios puso a otro hombre. Dios hizo que Samuel ungiera a David. David gozaba de la popularidad, de la simpatía del pueblo, de manera que con el tiempo el rey Saúl empezó a sentir celos por David. Pero de la misma manera que crecía el odio hacia David por parte de Saúl, de la misma manera su hijo llamado Jonatán sentía un afecto que se fortalecía día con día, una amistad, una fraternidad que se mantuvo hasta después de la muerte de Jonatán. Y la Biblia nos enseña cuáles son esos principios o esas bases que ellos tuvieron para mantener esa amistad. La primera, si leemos en el versículo del 1 al 3 de primero de Samuel, capítulo 20, dice la palabra de Dios: después David huyó de Nayot en Ramá y vino delante de Jonatán y dijo: ¿qué he hecho yo? ¿Cuál es mi maldad o cuál mi pecado contra tu padre para que busque mi vida? Él le dijo: en ninguna manera morirás. He aquí que mi padre ninguna cosa hará grande ni pequeña que no me diga a mí, porque pues me ha de encubrir mi padre este asunto. No va a ser así. Y David volvió a jurar diciendo: tu padre sabe claramente que yo he hallado gracia delante de tus ojos, y dirá: que no sepa esto Jonatán, para que no se entristezca. Y ciertamente vive Jehová y vive tu alma, que apenas hay un paso entre mí y la muerte. David se encontraba desesperado, aturdido.
No entendía por qué Saúl lo había perseguido tanto hasta Ramá, hasta una ciudad lejana. Y entonces buscó al único que le podía dar respuesta. Entonces, la primera base que encontramos es que un amigo de verdad está presente cuando más lo necesitas. ¿Ya vieron cómo estaba la situación de David? Desesperado, sabía que su vida corría peligro de muerte. ¿En quién puedo confiar? Porque a muchos quisieran quedar bien con el rey y harían por cualquier cosa por engañar a David y entregarlo al rey Saúl. ¿En quién confiaré? Entonces David busca a su amigo Jonatán, y no solamente se desahoga, sino que también le confía, y le confía lo que él siente, abre su corazón, sus sentimientos. Con un amigo eso uno puede hacer. Puede hablar con libertad, con un verdadero amigo o amiga, con una persona que confías. Miren, hermanos, aquí hay un ejemplo muy fuerte. Como les decía, todo tiene que ver con Jesús. Hay un pasaje en Juan 15, 13 al 17 que dice así. Jesús, refiriéndose a nosotros, dice: vosotros sois mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no les llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero los he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Ustedes no me eligieron a mí, sino que yo les elegí a ustedes, puesto para que vayas y lleves fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieres en mi nombre os lo dé. Al principio dice Jesús que nos puso una condición de amigos. Y la Biblia dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. La Biblia dice que estábamos destituidos de la gloria de Dios. La Biblia dice que estábamos condenados. Un día íbamos a presentarnos ante el tribunal de Dios, y el juez justo iba a aplicar su justicia, iba a decir: eres pecador, condenado al infierno. Eso es lo que hace un juez justo, aplica la ley. Y Dios debería aplicarnos con nosotros, pero dice Romanos 5:8 que Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo ¿qué? Pecadores, aún siendo malos, aún rechazándolo, aún olvidándonos de Él, aún no teniéndolo en cuenta, Él nos amó, mostró su amor para con nosotros. Cuando más lo necesitamos, allí está Dios mostrando que nos ama tanto que es capaz de darlo todo por nosotros. Así que el primer ejemplo para una amistad duradera es que estemos con la persona cuando más lo necesitamos. Quiero hablarles claramente. Aquellos que somos casados, nuestra mejor amiga debe ser nuestra esposa. Aquellos hermanas casadas, su mejor amigo debe ser su esposo. Puede tener amigos y amigas, pero en el orden de importancia, su principal amigo terrenal debe ser su cónyuge. Ahora los jóvenes tienen la oportunidad para aplicar. Los casados tenemos que construir esto, y los solteros tienen que tener cuidado de aplicar estos principios para que lleguen al nivel de una amistad fuerte, enraizada, que de verdad perdure. Pero no solamente eso podemos aprender. En el versículo 4 dice: y Jonatán le dijo a David: lo que deseare tu alma haré por ti. Fíjense, esta frase no era fácil para Jonatán.
decirle: ¿sabes qué, David? Lo que tú quieras voy a hacer por ti. Porque al hacer eso, al mismo tiempo se estaba echando encima a su papá, que por cierto no solo tenía autoridad sanguínea o cosanguínea, sino que también tenía autoridad real, porque era el rey. De manera que se estaba echando un paquetocho encima, ¿sí? Grande. Pero él estaba dispuesto a enfrentar, es el número 2, a enfrentar el rechazo de otras personas. Otra base para mantener esta amistad es estar dispuesto a enfrentar el rechazo de la gente, aún sea de personas cercanas. Miren, hermanos, la Biblia dice: honra a tu padre y a tu madre. ¿Sí? La Biblia dice: obedece a las autoridades civiles. Todo eso es correcto. Obedece a tus padres, es correcto. Podemos decir que Jonatán debería obedecer a sus padres siempre y cuando lo que él te esté pidiendo esté de acuerdo a las enseñanzas de Dios. Porque si alguien que te quiere mucho te pide que hagas algo en contra de la voluntad de Dios, entonces no te quiere mucho, o entonces no entiende que te está poniendo en contra de Dios. Me estoy explicando. O sea, que Jonatán se enfrentó al rechazo de terceros, el rechazo en este caso de su padre, pero porque su causa era justa. Él sabía que su padre estaba actuando de una manera irracional, perdón. Él estaba actuando mal, y por esa razón él mantuvo su amistad con David, porque lo que ellos tenían era algo puro, era algo de verdad. La Biblia dice, como ejemplo, en Lucas capítulo 12, 53, nos habla que como cristianos en ocasiones podemos enfrentarnos a personas, y puede ser muy cercanas, aún nuestra propia familia. Y dice la Biblia que Jesús decía que nosotros los que creemos en Jesús nos podemos encontrar con la enemistad de nuestros padres, de nuestra madre, de nuestros hijos, de personas cercanas. Cuando ellos te digan: no vayas al templo, no leas la Biblia, ya no hables a ese muchacho o a esa muchacha porque es cristiana, no te lleves con él. En ese momento está actuando indebidamente. Yo debo obedecer al gobierno, debo obedecer a mis padres, pero si me dicen algo que está incorrecto, no lo voy a hacer. Le diría con todo cariño a mi madre querida: mamacita, te quiero mucho y yo haría lo que sea por ti, pero lo que tú me pides está mal. ¿Cómo vas a pedirme que yo reniegue de mi Señor? Te amo, pero también amo a Dios con todo mi corazón. Esto es real, es un testimonio real. Yo fui el primero de mi familia que conoció a Cristo, y mi mamá me decía: si vas a ir al templo a leer esa porquería Biblia, me decía, sí, prefiero que vuelvas a tomar y a emborracharte, me decía. Y yo entendí después que era ignorancia. No sabía que era ese Dios que nos ama al que estaba yo buscando. Lo más hermoso de esta historia es que después mi madre conoció a Jesús, y junto con mi papá sirvieron de misioneros en Chelén durante muchos años. Cuando nosotros somos fieles a los principios de Dios, Dios te honra. ¿Se acuerdan aquel momento cuando Jesús estaba con los discípulos y de repente entran María y sus hermanos, los hijos de María, porque María tuvo otros hijos? La Biblia menciona los nombres de sus hijos, y cuando llegaron le dicen: Señor, ahí te busca tu madre y tus hermanos. Y Jesús les dice: mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. Imagínese usted que usted vaya a ver a su hijo y le digan:
dice Jesús que ustedes no son, que son estos. ¿Se imagina qué reacción tendría usted? Quedaría roja y se molestaría mucho. Pero Jesús enfrentó y soportó esa situación que le costó, porque a raíz de eso y otras cosas sus hermanos no creían en él. Hasta le decía: ándate a predicar por allá lejos, ahí necesitan de la palabra. Pero no se los decían porque tenían interés en la palabra, sino se los decían porque querían que se vaya. ¿Se acuerdan? Sí enseña la Biblia. Pero ¿saben qué fue lo más hermoso? Lo más hermoso fue que cuando Jesús resucitó, la resurrección, el poder de Dios en la resurrección hizo que uno a uno cayera rendido a Él. Lo cierto es que la carta que leemos de Santiago es de su medio hermano de Jesús, ¿sí? Es Jacobo, solo que Jacobo es en hebreo y Santiago es en griego. Es la misma persona. Cuando nosotros, hermanos, queremos mantener una amistad y los principios que nos rigen son correctos, debemos defenderla a una costa de terceras personas. Amén. Hay otro principio. El versículo del 5 al 10 nos cuenta una historia. Si tu padre, versículo 5, y David respondió a Jonatán: he aquí que mañana será nueva luna y yo acostumbro sentarme con el rey a comer, mas tú dejarás que me esconda en el campo hasta la tarde del tercer día. Y si tu padre hiciere mención de mí, dirás: me rogó mucho que lo dejase ir corriendo a Belén, su ciudad, porque todos los de su familia celebran allí el sacrificio anual. Y si él dice: está bien, entonces tendré paz, tu siervo. Mas si se enojare, ya voy a saber que la maldad está determinada de parte de él. Harás pues misericordia con tu siervo, ya que has hecho entrar a tu siervo en pacto de Jehová contigo. Y si hay maldad en mí, mátame tú, pues no hay necesidad de llevarme hasta tu padre. Jonatán le dijo: nunca tal suceda. Antes bien, si yo supiere que mi padre ha determinado maldad contra ti, ¿no te lo avisaría yo? Y dijo entonces David a Jonatán: ¿quién me dará aviso si tu padre te respondiera ásperamente? Escuchen lo que pasó. David planea, ¿sí?, un plan de prueba. ¿Sabes qué? Hay una fiesta y tengo la obligación de sentarme junto a tu papá. Pero él sabía que esa era la oportunidad que podía tener Saúl para aprenderlo y para matarlo. Así que él dice: no voy a ir el primer día, Jonatán, no voy a ir. Y si te pregunta, hazme un favor, dile que tú me diste permiso para ir con mi padre. Y ya después yo llego en la tarde y me dices qué pasó. Si él dijo: no hay problema, ya entendí que todo está tranquilo. Pero si se molesta mucho, entenderé que él me quiere matar. ¿Se da cuenta qué es lo que hace? Entonces, aquí hay una prueba muy difícil. ¿Por qué era una prueba difícil? Porque Jonatán tenía que enfrentarse a su padre, porque David tenía que ir y arriesgarse. El tercer paso entonces es que otra base para mantener una amistad es resistir las pruebas que se enfrenten en una amistad. Se puede uno enfrentar pruebas, uno debe resistir las pruebas. David sugiere el plan. David decide enfrentarse a esa situación, ¿sí? Y todas las amistades pueden enfrentarse a pruebas severas, a momentos difíciles en la vida
que pongan en entredicho nuestra relación. Entonces, una base para mantener una amistad es resistir. Va a haber sacudones en nuestra vida. No solo se trata de un tiempo. A veces hay que resistir el tiempo. Hay personas que te dicen, te quiero mucho, te amo, pero con una vez que lo dejes de ver, ya estuvo, se perdió. Hay personas que te dicen que te aprecian mucho, pero te dicen, si te llevas con ella, ya no me llevo contigo. Te condiciona. Eso está mal, porque si de verdad fuese tu amiga, no te condiciona. ¿Sí? Nunca haga eso, eso no hacemos los cristianos. El asunto de ella con él es asunto de ustedes delante de Dios. Pero no me prives a mí de eso, es una prueba. No me preocupa, yo me voy a llevar contigo. El tiempo no nos va a hacer que decaiga nuestra amistad. Muchos empiezan una relación en su matrimonio y se aman y viven, dice, es mi mejor amigo, pero cuando pasa el tiempo se va enfriando la relación y a veces ya casi ni se hablan, solamente delante de la gente, pero cuando llegan a la casa, cada quien como en el box, su esquina neutral, ¿sí? Y no se hablan y no se tratan y de hace tiempo duermen en cuartos separados. ¿Y dónde está esa amistad y ese cariño que se prometieron delante de Dios? Se pierde. Entonces, hermanos, debemos enfrentar las pruebas, la pobreza, el tiempo, la necesidad, la interferencia. Habrá muchas cosas que tenemos que enfrentar, pero debemos estar decididos a resistir. Mi amistad con Dios, mi relación con Dios ha tenido muchas pruebas, pero Jesús dijo, bienaventurado el varón que resiste la prueba, porque cuando ha resistido recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. El que tiene el carácter, la que tiene la convicción para mantener el lazo estrecho, Dios lo bendice. Amén. Entonces es el tercer paso. En el versículo 12 dice así: entonces dijo Jonatán a David, Jehová Dios de Israel sea contigo. Cuando le haya preguntado mi padre mañana a esta hora o el día tercero, si resultare bien para con David, entonces enviaré a ti para hacértelo saber. Miren, este es el cuarto paso y creo que es el más importante. Para que una amistad se mantenga, es necesario que esté presente Dios. Lo repito. Para que una relación fraterna se mantenga durante mucho tiempo hasta que Cristo venga, es necesario que esté presente Dios. Cordón de 3 dobleces no se rompe. ¿Sí? En una relación debe haber, no se vayan a asustar, pero en una relación debe haber un triángulo amoroso santo, donde está el cónyuge y el otro y está Dios, en un perfecto triángulo equilátero, donde Dios está presente. Esa relación tardó porque Jonatán tenía temor de Dios y David cantaba y adoraba a Dios. Entonces ambos tenían presente a Dios en su vida y sabían de dónde tomar el ejemplo para aplicar en su vida. Mira esto que te voy a decir, y a lo mejor es fuerte. Si tu mejor amigo es un mundano, no conoce a Dios, predícale de Cristo. Si no lo haces, entonces no es tan fuerte tu amistad como parece. ¿Me expliqué? Si tu mejor amigo es un mundano, predícale de Cristo.
Porque si no le hablas de Cristo, entonces de verdad no es tan fuerte tu amistad como parece. Porque si tú lo aprecias mucho y lo quieres mucho, seguramente lo vas a querer ver cuando estés con Él en su gloria. Y no cuando llegues ahí delante de Dios te diga como el rico: Señor, manda a Lázaro. Si estuvo Lázaro, si estuviste tú hoy, ¿por qué no le hablas? Porque quiero decirte que esa persona sin Cristo no hay otro destino que un lugar terrible. Para Dios solo hay hijos de Dios o hijos del diablo, cielo o infierno. Para Dios o eres frío o eres, porque si eres chen, dice la Biblia, Dios no se anda por las ramas. El cristiano debe aprender que a Dios hay que amarle con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, con todo a Dios. Entonces, si tú sabes que tu amigo no tiene a Dios, tienes que darle testimonio. No se te ocurra hablarle de Dios si no le estás dando buen testimonio. ¿Sí? Cuando tú le hables de Dios, Él va a decir: ¿y qué es lo que tienes tú que eres tan especial? ¿Ah? ¿Qué es lo que tienes? A ver, cuéntame. ¿Estás lista? Sí. Hay alguien en mi vida. A ver, va a brindar hasta sus oídos. Quiere el chisme. Es Cristo. Es Dios. Es Dios el que transformó mi vida. Y no solo me dio vida eterna, sino me dio una vida abundante aquí en la tierra. ¿Sí lo sabía? Dios nos da vida eterna y nos da vida abundante. Quiere decir que aquí en la tierra nuestra vida es bendecida, es prosperada, es transformada por Dios. Dios nos creó para señorear. Cuando una persona no señorea a Cristo en su corazón y señorea el trago, está tirado allá en el suelo, no está señoreando, es esclavo del diablo. Pero cuando una persona está sobria y sigue a Dios, señorea y tiene facultades para poder vivir una vida en victoria. Dios, hermanos, debe estar presente en una amistad. Si quieres que tu amistad dure, debe de estar presente. Si de verdad es tu mejor amiga, tu esposa, no dejes que se enfríe espiritualmente. Recuérdale que todos los días tenga un tiempo con Dios. Una amistad se fomenta por medio de la comunicación. Yo oro, inicia el ciclo. Leo su palabra, se completa el ciclo. Yo oro, me comunico con Él. Leo su palabra, Él se comunica conmigo. Si yo no tengo un tiempo con Dios diariamente, pues Dios no va a ser mi mejor amigo. Porque hay un amigo principal que es Dios y una amistad humana, terrenal. Está hablando de la fraternal, desde luego. Pero sabemos que para mantener esa relación con Dios tiene que estar procurando nuestra relación continuamente, día con día. Que Jehová esté contigo. El vínculo, el amarre perfecto es Dios. Eso es precisamente lo que hizo Jesús cuando resucitó al tercer día. Algunos pensaron que ya los había abandonado porque resucitó y se sentían solos, se sentían desamparados los discípulos. Se les había olvidado que Jesús les había dicho que iba a volver. Les había dicho que si se destruye ese templo, en 3 días lo iba a levantar, y muchas otras formas les había prometido. Sin embargo, se les había olvidado y pensaron que iban a correr la misma suerte que Jesús. Pero un día aparece Jesús y todos se llenaron de gozo. Aquellos que iban a Emaús tardaron toda la noche en llegar. Pero llegando a Emaús, antes en el camino se encuentran con el Señor. El Señor les habla, los anima, y así como llegaron, regresaron otra vez a dar la noticia, porque Jesús los había animado. Qué hermoso, Jesús los había animado. Ese hace un amigo. Los fue a buscar, los regresó.
Es importante que Dios esté presente si quieres tener una amistad duradera. Hermanos, ¿saben por qué fue una amistad duradera? Quiero que lean, no, se los voy a contar porque va a ser más rápido. Lo que sigue después es un pacto. Es un pacto. David le dice a Jonatán, mejor dicho, Jonatán le dice a David: ¿sabes qué? Yo sé que tú vas a llegar a ser rey, pero cuando tú lo seas, yo no esté, ¿te comprometes a cuidar por mi familia? Estoy parafraseándolo. ¿Saben qué? Pasó el tiempo y se cumplió. Y David, ya habían pasado muchos años y estaba en el pináculo de su reino, en prosperidad, en bendición. Todo le salía bien. Y un día dijo: yo tengo un compromiso con mi amigo. Ya había muerto Jonatán. Y empezó a indagar. Y resulta que encuentra a un hijo de Jonatán que vivía en un lugar empedrado, feo, llamado Lodebar. Ese hijo de Jonatán era paralítico. David dice: vayan a buscarlo. Y cuando traen a Mefiboset, Mefiboset tenía miedo. Miedo tenía, sabía que cuando un rey llegaba, lo primero que hacía era acabar con toda la descendencia del rey anterior para que nunca reclamen el reino. Así que él pensó que le iba a tocar su peor momento. Y estaban todos los demás allá también presentes, esperando lo peor. Mefiboset fue muy inteligente y humilde. Y dijo: ¿quién soy yo para que me mires, rey? Yo soy un pobre perro. Y agarró David, lo tomó, lo sentó junto a su mesa, le devolvió todos los terrenos que le pertenecían a sus padres, llamó a un sirviente para que trabaje la tierra porque él no lo podía trabajar, y le encargó que todas las ganancias sean para él. Él iba a trabajar, aquel hombre, y todos los días se sentaba a la mesa real. Cuando una amistad cumple bases como las que aprendimos, dura hasta después de la muerte. Si tú tienes algún recuerdo de alguien que ya no está y lo añoras, es porque se enraizó esa amistad. Qué bueno es que Dios es así con nosotros. Nosotros somos como Mefiboset, paralíticos espirituales, sin esperanza y sin Dios. Y un día llegó el Rey de Reyes y Señor de Señores y dijo: yo prometí que te iba a sentar conmigo a la mesa, y un día estaremos con Él, como es su promesa, porque esa es la verdad de una amistad para toda la vida. Le invito a ponerse de pie para orar. Amado Señor, los que conocemos tu palabra, hemos entendido que tu palabra tiene principios de lo alto para aplicar a nuestra vida. Te ruego que esta iglesia, Señor, llegue a tener una amistad, una fraternidad amarrada por Dios, por el Espíritu Santo, el vínculo perfecto. Señor, bendice esta iglesia, bendice a su pastor, Señor. Padre Santo, que unos a otros se amen con verdadera amistad cada día, Señor. Ayúdalos a seguir adelante y que tú reines, Señor, en este lugar, y que tú reines siempre, Señor, en este lugar, y que este lugar, Señor, sea una luz que alumbre con la luz de Cristo para otros. Gracias, Señor,
porque tú nos has hecho tus amigos y ni siquiera lo merecemos. Pero tú, Señor, no nos llamarás, dice, siervos, ahora nos llamarás amigos, porque tú nos revelas las cosas que vas a hacer por medio de tu palabra. Alabamos tu nombre, Dios. Bendito eres, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.